Bueno, ahora comenzaremos con el estudio económico-financiero, que es el último estudio que nos conducirá a determinar la factibilidad técnico-económica de un proyecto. En este estudio orientaremos la información fundamentalmente a procesos químicos y petroquímicos, aunque los conceptos generales son de aplicación para otros tipos de proyectos de inversión. Solo para recordar, hemos trabajado en el estudio de mercado, en el estudio técnico y de localización y en el estudio legal organizacional. Todos ellos nos brindan la información necesaria para realizar el estudio económico-financiero y determinar así la factibilidad técnico-económica de realizar un proyecto. La industria de procesos es una entidad económica que reúne los medios de producción necesarios para efectuar una transformación esencial de una materia prima que lleva a la obtención de un producto final con valor agregado. El objetivo principal es conseguir que el valor del producto supere al de la materia prima más los gastos de producirlo. Como para esto se requiere capital, para reducir el riesgo debemos ser capaces de predecir que la inversión conducirá a buenos resultados, para lo que es necesario conocer los diferentes tipos de costos que intervienen en el proceso de producción. Hay numerosos costos requeridos para construir y operar una planta de producción, además de los costos operativos y la compra e instalación de equipos. Afortunadamente, la experiencia demuestra que la mayoría de ellos puede estimarse si se determinan los costos de los equipos instalados y a través del uso de distintos factores. A partir de la estimación adecuada de estos costos, podremos avanzar en la determinación del punto de equilibrio del proyecto y realizar finalmente el estudio de rentabilidad del proceso completo. Vamos a comenzar con la inversión total requerida. Si bien es cierto que existen numerosas definiciones del concepto de inversión, a los fines prácticos llamaremos inversiones a todas las erogaciones destinadas a la adquisición de bienes tangibles e intangibles cuya vida útil no se agota en un ciclo productivo. Como veremos, la mayor parte de las inversiones deberán realizarse antes y durante la puesta en marcha del proyecto, aunque existirán instancias posteriores de reemplazo de equipos o incremento de capacidad productiva que requerirán nuevas inversiones. Veremos primero cuáles son los bienes tangibles e intangibles. Llamamos activos tangibles o fijos a aquellos que se pueden tocar, como pueden ser maquinarias, edificios, equipos, terrenos, vehículos o herramientas. El nombre de fijo obedece a que la empresa no se puede desprender de ellos fácilmente, como sucede con el activo circulante. Es decir, no se pueden convertir rápidamente en dinero. En cambio, los activos intangibles también son bienes de la empresa, que, aún no pudiéndose tocar, son muy necesarios para el funcionamiento del proceso. Tal es el caso de las patentes de invención, de las marcas o nombres comerciales, de los diseños industriales o de los estudios de mejoramiento, entre otras cosas. Por su parte, Douglas propone definir la inversión total como la suma del capital fijo más el capital de trabajo más los costos de arranque. Y además propone estimar cada ítem en que se subdividen estos costos como un porcentaje o factor de la inversión en capital fijo. En esta placa vemos la composición tanto del capital fijo como del capital de trabajo y los costos de arranque. Vamos a comenzar por el capital de trabajo y luego veremos los costos de arranque, ya que la determinación del capital fijo será la tarea más compleja y a la que, por lo tanto, le dedicaremos mayor grado de detalle. Bien, ¿qué es el capital de trabajo? Bueno, el capital de trabajo representa la cantidad total de dinero que debemos disponer para operar la planta, hasta que se completa un ciclo de producción y venta, y se comienzan a percibir los ingresos que permiten disponer nuevamente de recursos para financiar los gastos de funcionamiento. La duración de ese ciclo de producción es variable, según sea el producto y las condiciones de venta que determine la empresa. Debe incluir materias primas, productos terminados en almacenamiento,
pago de sueldos y seguros y dinero disponible para afrontar otros gastos menores de funcionamiento. Para su determinación es muy importante definir qué tipo de financiamiento vamos a otorgar a los compradores, ya que todo el tiempo que se otorgue de plazo para pagar debe sumarse al periodo de producción. Para grandes plantas, estimar este periodo en el orden de unos 3 meses de producción puede ser adecuado. Sin embargo, y a los fines de un modelo simplificado, Douglas propone que el capital de trabajo puede expresarse como un porcentaje de la inversión total, que podría estar entre el 10 y el 20% de la misma. Veamos la aplicación de este concepto en un caso muy simple. Recordemos el proceso de producción de mermeladas que hemos visto en clases anteriores. Primero debemos determinar qué cantidad tenemos que tener en almacenamiento para comenzar a vender. Y para esa cantidad calcular los kilos de materia prima, azúcar y duraznos, en este caso, y los insumos como frascos, etiquetas, material descartable, cajas para embalaje, etc., que nos permite producir esa cantidad. Supongamos que eso lo producimos en un mes, pero el financiamiento que le daremos a los clientes es de 15 días. Y entonces al entregar la mercadería tampoco recibiremos el dinero y debemos funcionar otros 15 días más en producción. Eso querría decir que la empresa necesita disponer de recursos para producir durante un mes y medio antes de recibir el primer ingreso de dinero por ventas. Por supuesto, para ese mes y medio debemos agregar a los costos mencionados los gastos de servicio, es decir, luz, gas y salarios, seguros y otros gastos menores para ese periodo. La suma total de todos esos gastos sería el capital de trabajo que necesito disponer, ya que no lo recuperaré sino hasta que termine la producción de la empresa en el largo plazo. En esta placa vemos la descripción de los rubros mencionados que componen el capital de trabajo. Para su estimación, podemos definir el capital de trabajo como la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. El activo circulante lo constituye la materia prima, el pago de mano de obra directa para la transformación, el otorgamiento de créditos a clientes en las primeras ventas y cierta cantidad de efectivo para gastos cotidianos necesarios para comenzar a operar. El pasivo circulante son deudas y obligaciones con vencimiento en un plazo menor a un año, como créditos a corto plazo, impuestos por pagar, deudas a proveedores o servicios. Si bien es cierto que el capital de trabajo forma parte de la inversión inicial, hay que tener en cuenta su naturaleza diferente, ya que como la empresa lo recupera totalmente al final de su ciclo de vida, este es un capital que no se deprecia. El activo circulante se compone de 3 rubros: valores e inversiones, inventario y cuentas por cobrar. Los valores e inversiones se constituyen por el efectivo que debe tener siempre la empresa para afrontar gastos cotidianos y los imprevistos. Uno podría tenerlo a intereses por periodos cortos. El inventario, por su parte, se constituye por las materias primas y productos intermedios o terminados. Existen métodos para estimar, por ejemplo, el inventario de materia prima, teniendo en cuenta un equilibrio entre ciertos costos que aumentan cuanto mayor es el inventario, como el almacenamiento de los seguros, y otros que disminuyen cuanto mayor es el inventario, como puede ser los descuentos por compras o las interrupciones en la producción por falta de materias primas. Finalmente, las cuentas por cobrar son los créditos que da la empresa al comenzar a operar. Este rubro calcula la inversión necesaria como consecuencia de vender a crédito, lo cual depende, por supuesto, del periodo en que la empresa recupere el capital prestado. Cuando se ha finalizado la etapa de construcción de la planta y la empresa se encuentra en condiciones de comenzar su etapa productiva, se pasa a la puesta en marcha o arranque, que puede requerir modificaciones de alguna etapa del proceso para alcanzar las especificaciones de diseño. Tendrá que disponer de mano de obra adicional para los ajustes respecto a la que necesita durante el proceso productivo en estado estacionario y deberán afrontarse pérdidas de producción hasta que se alcanza la especificación de los productos. Volviendo al ejemplo anterior, el de las mermeladas,
probablemente pasen 4 o 5 días hasta que los equipos operen en sus condiciones de estado estacionario. Y la producción de mermelada de esos días no podrá comercializarse. Por lo tanto, todos los gastos realizados en ese periodo serán pérdidas de producción. Para el caso de plantas grandes, estos montos pueden ser relativamente importantes y alcanzar hasta el 10% del capital fijo. Veamos ahora la determinación del capital fijo, que puede pensarse como aquellos activos de la empresa que se espera utilizar a largo plazo. Los costos de capital fijo se componen de costos directos y costos indirectos. Los costos directos, por su parte, pueden dividirse entre aquellos que ocurren dentro del límite de batería y los que ocurren fuera del límite de batería. Los costos dentro del límite de batería corresponden a los de los equipos instalados para todos los elementos principales que se determinan en el flow sheet del proceso. Esto es, compra e instalación de equipos de procesos, instrumentación y control, conexiones, cañerías, equipos eléctricos, etc. Estos equipos se instalan en un área geográfica determinada, llamada límite de batería. Estos costos pueden determinarse a partir de las correlaciones de Guthrie. Los costos fuera del límite de batería se refieren a costos de edificios, tanto de procesos como de servicios auxiliares, a las plantas de vapor, las torres de enfriamiento, las áreas de compresión, áreas de tratamiento de efluentes, talleres, oficinas de administración, almacenamiento de materia primas y productos, áreas de atención médica, cafetería, áreas de mantenimiento y los costos vinculados a la compra y mejoramiento de terreno, entre otros costos. Los equipos instalados fuera del límite de batería son necesarios para la operación del proceso, pero se localizan en sectores separados a los equipos de producción. Luego, los costos indirectos están vinculados a costos de ingeniería y de supervisión e inspección, ya sea de diseño de procesos, trabajos de escalado, interconsultas y viajes, entre otras cosas. También los gastos de construcción, como herramientas y equipos, gastos de supervisión de la construcción, seguros, guardias, entre otros. Finalmente, este rubro también incluye honorarios de los contratistas y contingencias. El tercer ítem incluido en esta placa incluye los otros costos no considerados hasta aquí, los primeros dentro del límite de batería y los últimos fuera de él. En esta placa podemos ver la misma descomposición del capital fijo entre costos directos e indirectos, sin diferenciar los espacios en que ellos ocurren, es decir, dentro de la diagramación del terreno de la planta, sin separar entre fuera y dentro del límite de batería. Por supuesto, los ítems son los mismos que mencionamos en la placa anterior. En esta placa y la siguiente, veremos la descripción de algunos rubros que componen el capital fijo, divididos en costos directos e indirectos, también en contingencias y honorarios e instalaciones auxiliares. Veremos ahora cómo realizar algunas estimaciones de estos costos. En base a la experiencia en el diseño de grandes plantas, que ha permitido expresar muchos de los costos que hemos descrito como un porcentaje del capital fijo o de la inversión total, Douglas propone utilizar estos porcentajes que se muestran en la tabla de la placa para que, una vez estimados los costos de compra de equipos, podamos calcular, adoptando un valor en el rango propuesto para cada factor, todas las componentes del capital fijo y así determinar luego la inversión total. Como surge de la propuesta de Douglas, la estimación del capital fijo dependerá entonces de la precisión con que estimemos los costos de capital que utilizaremos como base. Así, esta precisión también dependerá del nivel de estudio que estemos llevando a cabo, es decir, si es una evaluación preliminar, de prefactibilidad o factibilidad, o estemos en las etapas de control de construcción y entrega de obra. Vemos en la tabla que estas etapas tienen sus nombres específicos en ingeniería y, como es de esperarse,
disminuye el porcentaje de error en la estimación a medida que se dedica más tiempo y más recursos para su cálculo. En la estimación por orden de magnitud, por ejemplo, usaremos las relaciones de costo a capacidad de plantas para plantas similares que ya hemos visto. En la estimación de estudio, estimaremos los costos individuales de cada equipo requerido y así determinaremos el costo total de la planta. Y así iremos avanzando en la especificidad de la determinación de los costos hasta la etapa de ingeniería y construcción detallada, que se calculan todos los costos en base a los planos y las especificaciones ingenieriles completas. Todos los costos de equipos serán calculados como función de una medida clave de su tamaño. Por ejemplo, los intercambiadores de calor serán en función de su área, para los compresores en función de la potencia, en el caso de los recipientes en función de su diámetro y altura, los hornos en función del calor absorbido y las bombas en función de la capacidad o altura. Los medios disponibles para la estimación de los costos de equipos, es decir, de dónde vamos a sacar la información, son las cartas de costos, que son los gráficos en función, como dijimos, de alguna medida clave del equipo. También tenemos las regresiones. Las regresiones son regresiones de los datos de las mismas cartas de costo. Y finalmente, en los simuladores comerciales, en los módulos de dimensionamiento y costeo, que tienen implementadas las regresiones mencionadas anteriormente. Las fuentes de las que podemos tomar las cartas de costos son los libros que figuran en esta placa, muchos de los cuales hemos mencionado en la bibliografía original al comienzo de la materia. Veamos ahora el método de Khatri, que propone el concepto de módulo, indicando que los principales costos relativos a un equipo se agrupan en 6 módulos: de procesamiento químico específicamente, manejo de sólidos, desarrollo del sitio, edificios industriales, facilidades fuera del sitio específico de la producción y costos indirectos del proyecto. Esto ya sea un equipo individual como un intercambiador de calor o una columna o para una planta completa. Así, a partir de la información para más de 40 plantas estudiadas, con el uso de las tablas de costos, las regresiones o los simuladores, es posible determinar el costo de equipo instalado C sub BM, que estará compuesto por el costo de compra del equipo o precio FOB, y los costos directos e indirectos de instalación, materiales, mano de obras y adicionales. Veamos esto con un ejemplo. En el caso de un intercambiador de calor, vemos en esta tabla cómo se expresan los costos directos e indirectos que conducen a un coeficiente, que luego va a ser el que obtendremos de las cartas de costo. En esta tabla podemos ver que todos los ítems del costo, tanto directos como indirectos, se expresan como una fracción del costo de compra del intercambiador. Y así son los 1.000 pesos del precio FOB, el costo de materiales para la instalación, que es 0,71 del precio FOB, será 7.100 pesos. El costo de mano de obra de 0,63 del precio FOB será 6.300 pesos. Y así se van agregando todos los gastos asociados a la instalación, construcción, etc. Al utilizar las cartas de costo, que ahora veremos, obtendremos los valores CP, es decir, costo del equipo FOB, y F sub BM para cada equipo, y de esta manera el costo total del equipo instalado. Aquí tenemos una carta de costo para intercambiadores de calor de diferentes tipos, que son las distintas curvas que aparecen en la figura, en función del área de intercambio. También tenemos una tabla que expresa coeficientes de corrección por materiales, ya que el costo que se obtiene asume como material de construcción acero al carbono y también presiones de operación moderadas. Vamos a ver cómo se usa. Ingresamos en esta gráfica con el área de intercambio, que como todos sabemos es la medida que identifica un intercambiador de calor. Y podemos obtener el costo de compra del equipo CP para el tipo de intercambiador seleccionado, o sea, adoptando la curva que corresponde al modelo elegido. Haciendo uso de la tabla de corrección por materiales,
También podemos corregir el material con el factor FM para distintos materiales, tanto del lado del tubo como de la carcasa. Y así obtener CBM como producto del costo de compra por FBM. Sin embargo, si el equipo debe operar a altas presiones, también debemos hacer una corrección por presión, ya utilizando las cartas de la placa siguiente, como veremos a continuación. Con la presión de operación requerida, ingresamos en la figura de la izquierda y obtenemos el factor de presión. Luego, con ese factor de presión FP y el factor de material FM obtenido de la gráfica de la placa anterior, calculamos FP por FM e ingresamos ahora en la figura de la derecha, de la que podemos obtener el factor FBM, que, como vimos en la figura anterior, es el requerido para, multiplicado por el costo del equipo, darnos el costo de equipo instalado. En esta figura vemos una carta de costo de intercambiadores de calor de Guthrie. Recordemos la relación del costo de equipos con el tamaño. Hemos visto que es posible estimar el costo de un equipo a partir del costo de otro equipo semejante, pero de diferente tamaño, ya que existe para cada tipo de equipo una relación del costo con la capacidad que puede utilizarse si conocemos el coeficiente alfa, el exponente de tamaño. Para la mayoría de los equipos, también hemos visto que alfa está entre 0,38 y 0,9, siendo un valor medio aproximadamente 0,64. Esta relación se aplica también a plantas de procesos completas. Sin embargo, el uso de esta relación presenta algunos inconvenientes. Por ejemplo, es necesario conocer el costo de un equipo o planta semejante, y los cambios en la tecnología pueden distorsionar su exactitud. Además, es amplio el rango posible de valor de los exponentes. Por otra parte, también presenta ventajas, ya que es de gran utilidad para una rápida evaluación del orden de magnitud del costo de un equipo o planta. Y por otra parte, sirve también para extrapolar resultados de una estimación detallada de una capacidad a otra. En esta tabla podemos ver el valor del coeficiente alfa para distintas plantas de proceso. Y en esta se presenta una tabla con los valores de alfa para distintos equipos que se reproduce a partir de datos del libro de Ulrich, que forma parte de la bibliografía propuesta. Podemos ver que se especifica también el rango en el que tienen validez los coeficientes y que la mayoría de los valores de alfa se encuentran dentro del rango esperado. También tenemos casos como las cuchillas, cuyo alfa es 1,15 y por lo tanto su valor aumentará más que proporcionalmente con el aumento de su capacidad. No tendríamos en este caso economía de escala. Hasta el momento hemos visto cómo se puede estimar el costo de los equipos o de la planta completa, de ser necesario, haciendo correcciones por los materiales de construcción o las presiones de operación, y utilizando la información disponible en distintas fuentes. Sin embargo, esta información no se encuentra actualizada al 2020 y si lo estuviera no serviría para el año próximo ni para el siguiente. Todas las cartas de costos o las correlaciones que se obtienen a partir de ellas corresponden a algún año específico y no se actualizan automáticamente. Para incluir el efecto del tiempo en relación a esos costos, se utilizan unos índices que nos permitirán llevar esos valores desde el momento en que fueron determinados al momento actual. Estos se llaman índices de costo de equipo o de plantas. En términos mucho más generales, un índice de costos es un factor adimensional que corresponde a la razón del costo actual de un artículo, cualquiera sea él, respecto a su costo en algún momento del pasado. Ejemplo de un índice conocido es el índice de precios al consumidor, que engloba la variación de un conjunto de artículos que los consumidores típicos suelen comprar. Yendo ahora nuevamente a nuestra estimación de los costos de equipo, en esta placa podemos ver la ecuación general para actualizar costos desde un tiempo t igual 0, que se denomina tiempo base, al momento presente. Y finalmente, en la última ecuación, se expresa la variación del costo con el tamaño
y también con el tiempo. En general, los índices se elaboran teniendo en cuenta los diversos componentes y asignando pesos relativos a los mismos en términos de su influencia en los costos. Existen así índices de costos para equipos, aquí vemos en la placa sobre la derecha una tabla de la Chemical Engineering, o para industrias específicas, vemos sobre la izquierda una tabla de índices de Marshall & Swift, o para rubros dentro de las inversiones, que también aparecen en la tabla de la Chemical Engineering. También existen índices para actualización de mano de obra o de valor de la construcción, entre otras cosas. Además de reconocer qué tipo de índice es más adecuado utilizar, siempre hay que identificar el año y el valor de base del índice, que habitualmente también aparece en las tablas. En el caso de Marshall & Swift, vemos que es 100 para el año 1926, en tanto que para el índice de la Chemical Engineering es 100 para 1957-58. Los índices de costos se utilizan en instancias de estimación general y ningún índice puede tomar en cuenta todos los factores de variación de costos en el tiempo. Periodos de hasta 10 años parecen razonables para hacer estimaciones, siempre utilizando el índice más adecuado según el tipo de costo que buscamos calcular. En esta placa vemos los índices más comunes en ingeniería química y su fuente, muchos de los cuales ya hemos mencionado anteriormente. Y aquí vemos los valores y años base para cada uno de ellos y también su ámbito más específico de aplicación. Ahora veremos otro método para estimación de la inversión total, que solo es utilizable para la estimación de la inversión de plantas completas y, a diferencia de los anteriores, no sirve para equipos individuales. Este método propone que a partir del costo del o los equipos principales, los demás costos se consideren a través de la aplicación de los factores apropiados. Así, los factores incluirán los costos directos e indirectos asociados a la inversión total. Los costos de equipo se estiman utilizando el método de Khatri. El factor 1,05 cubre los costos de envío a la planta y FL se conoce como factor de Lang. En esta placa podemos ver los valores del factor de Lang para plantas de procesamiento de sólidos, sólidos fluidos y fluidos exclusivamente. Finalmente, el método también propone la estimación del capital de trabajo, en este caso como una fracción de la inversión total. Debemos tener en cuenta que durante el diseño y la evaluación de los proyectos se están aplicando técnicas de planificación y de aproximación. Por lo tanto, la forma de tratar el aspecto contable no es tan rigurosa. En todas las estimaciones se admiten cifras redondeadas, normalmente a miles de pesos como mínimo. No tiene sentido, con el margen de error que se tendrá en las aproximaciones, utilizar cifras como 423.215, por ejemplo, porque esos sean los valores que se obtienen luego de realizar todas las etapas en la estimación. Por ejemplo, en el cambio de un intercambiador de calor o de una columna de destilación. Ese monto debiera aproximarse a 423.000. Vamos ahora a completar las definiciones de costos que hemos ido realizando a medida que fueron de utilidad en los distintos estudios. Así tenemos en esta placa los costos pasados, presentes, futuros y virtuales. Los primeros, llamados también costos hundidos, son aquellos que no tienen influencia en el análisis presente, como puede ser una inversión previa al momento de la evaluación. Los costos presentes, como su nombre lo indica, son aquellos realizados en el momento actual, o lo que llamamos a tiempo cero en una evaluación económica, y que habitualmente son las inversiones. En cambio, los costos que estimamos que van a suceder en el futuro, o sea, en un estado proyectado, se denominan costos futuros. Finalmente, los costos virtuales son aquellos que, si bien tienen influencia en los resultados de los ejercicios, no significan erogaciones efectivas de dinero. Tal es el caso de las depreciaciones. Tenemos aquí los últimos costos que veremos, que son los costos incrementales, recurrentes y no recurrentes, amortizados,
costos de libro, de cobro y los costos de oportunidad. Bien, comencemos por el costo incremental, que es el costo adicional que ocurre al aumentar en una o más unidades de la producción y se relacionan con la decisión de hacer o no hacer esa modificación en el aumento de la producción. Los costos recurrentes, por su parte, son aquellos que son repetitivos y tienen lugar cuando una empresa produce bienes similares sobre una base continua, que por ejemplo incluye a los costos variables en una unidad de producción. Y en general, costos fijos que se pagan en una base repetible, como puede ser el alquiler de la oficina. Los costos no recurrentes, en cambio, son aquellos que no son repetitivos. Por ejemplo, las compras de inmuebles, los costos de construcción de una planta y ese tipo de costos que se hace una sola vez. Los costos amortizados, por su parte, son aquellos que han ocurrido en el pasado y no tienen importancia para estimaciones futuras, como es un equipo que ya ha sido amortizado. La diferencia entre costo de cobro y costo de libro está en que el primero es un costo que implica pago en efectivo, es decir, costos que implican erogación de dinero. En cambio, los costos de libros solo se reflejan en el sistema contable de la empresa, y este es el caso de la depreciación. El último que veremos es el costo de oportunidad, también llamado costo alternativo. Designa el costo asignado a una inversión de los recursos disponibles en una oportunidad económica, a costa de la mejor inversión alternativa que no se va a realizar. Cuando se toma una decisión para empeñarse en determinada alternativa, claramente se abandonan los beneficios de otras alternativas. Bueno, esos beneficios perdidos al abandonar la siguiente mejor alternativa se llaman costos de oportunidad. Estos costos, si bien no se incluyen en los registros contables, son importantes para la toma de decisiones y deben tenerse en cuenta al evaluar una alternativa propuesta.